Entonces, vaya conmigo a la palabra del Señor. Hoy le traigo un tema que se llama ¿con qué estás contando o con qué contamos? Y a veces contamos con todo menos con el Señor. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 21. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Todos estamos ahí. Hay una palabra poderosa en Primera de Crónicas 21:1. Mucho podríamos llamar, es una simple historia, pero es una historia que se repite hasta el día de hoy. Y se sigue repitiendo, se sigue haciendo. Lo hacemos creyendo que es la mejor forma. Vamos a leer en Primera de Crónicas 21:1. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu, y su letra dice así. Está en la pantalla también para los que no traen Biblia, para que lo podamos leer juntos. Leamos todos juntos. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Génesis 21:1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y usted lea el 2 conmigo. Amén. Y dice ahí luego el 3, y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más al rey, mi señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será pecado a Israel? Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada de Judá, 470.000 hombres que sacaban espada. El 6. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El 8. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Orna, Jebuseo. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé.
y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué lo puse a leer? Porque yo sé que no la iba a leer en casa. Puede sentarse y puede continuar hasta el 22. Mire qué tremenda esta palabra. Algo sencillo, ¿ah? Por eso el tema con que estás contando. Y usted se hará la pregunta, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Con qué estamos contando? Y es que la palabra me llevó a mí primero. Y quiero comentarle algo brevemente. Voy a salirme un poquito, pero luego retorno. Para el 12 de diciembre yo caí enfermo de un dolor. Yo me acuerdo que para ese entonces yo estaba contando, viene Navidad, no la celebramos, pero sí hacemos felices a otras personas a veces, apoyándolas, ayudando. Entonces yo contaba en mi persona, voy a estar bien, y de repente a las 9 de la noche un dolor me cae, aliviado, cené, bien cenadito, me senté en el mueble a descansar un rato, un viernes por lo hecho, por cierto, un jueves por ahí, y yo contaba con mi salud, mas no contaba con una enfermedad que la tenía 2 horas después. Y cuando contamos con algo que no es nuestro, estamos en error. Y este fue el error que pagó David caro. Le costó caro el simplemente hecho querer contar o contar el pueblo. En la historia dice, David censó al pueblo. Y dice que había 1.100.000 hombres dispuestos a pelear por Israel. Entonces, en ese momento que yo caigo enfermo, yo caigo de rodillas y le digo, Señor, estoy con mi dolor. Y yo me acuerdo que estaba en el momento de la angustia, del dolor, porque era un dolor crónico. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad por la que me operaron. Y yo le dije, Señor, perdóname porque nunca había contado con mi salud. Nunca te había dicho, Padre, mira, quiero hacer esto, pero necesito salud. Apéndice, me operaron del apéndice. Y yo en ese momento dije, Señor, ¿cuántas veces mi gracia damos por nuestro cuerpo? Y yo me hacía la pregunta, ¿cuántas veces no he dado gracias por mi estómago, por mis manos, por mis ojos, por mis pies? Y como lo tengo constantemente, se nos olvida dar gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa? Eso fue lo que le pasó a David. David, cuando hace el censo, viene y manda a su rey, el capitán. El rey manda al capitán a hacer un censo. Y el rey hace una pequeña advertencia en el 2. En el versículo 2 hace una pequeña advertencia al capitán. Señor, ¿no será esto de pecado contra Israel? Y es que siempre hay alguien a la par de nosotros que nos va a hacer ver lo malo. Lo que nosotros no vemos, el que está a la par sí lo ve. ¿Sabe por qué? Porque uno mismo no se ve a sí mismo, pero los que nos rodean sí. ¿Y sabe qué? El problema más grande de David es este. Dice que el diablo se levantó. Recuerde esto, el diablo se le levantó a David. Dice, cuando dice la palabra se levantó, significa que se puso, significa que despertó algo en David. Puso, despertó. La palabra, el significado de levantarse es subir, poner, despertar, encender, crecer, salir, alzar, preparar y plantar. Eso es levantarse. Entonces, no sé cuál de estas usó el enemigo, pero el caso es que se levantó contra David y incitó. La palabra incitó viene
de hacer promover a alguien. Entonces el enemigo se levantó contra David y lo incitó y puso en su corazón hacer eso. Mas no era Dios. Primeramente no era Dios, porque Dios tenía a alguien que hablaba a David. El problema es que David se había retirado de las cosas de Dios, de tanta victoria que tenía. Recuerde que eran como 5 hermanos gigantes los que mató David. Y de tanta pelea que tenía ya ni se acordaba del Señor. Como a muchos hoy en día. Nos acostumbramos a trabajar todo el tiempo, de lunes a viernes, y solo los acordamos hasta que llegue el domingo. Ese es el problema que le pasó a David. Traía tanta victoria a él, como un currículo así. Uno, otro y otro. Y dice, bueno, vamos a contar con cuántos ejércitos, cuántas personas tengo al mando. En su mente vino eso, pero eso no era de Dios. Se le había olvidado que en cada batalla el que peleaba era Dios. Porque así lo habla la palabra. En cada batalla de David el Señor peleaba por él. Y a veces hasta escogía menos hombres para que la gloria de Dios se manifestara. Pero ese es el problema de nosotros. Nosotros no queremos dejar que Dios pelee por nosotros, sino que queremos pelear nosotros. Y no es malo, porque es bueno esforzarse. Pero el problema es sacar a Dios de la ecuación y vivir por nuestros propios méritos. Y entro en detalle. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, te voy a dar 3 ejemplos. Cuando tú aseguras tu vida, cuando tú aseguras tu carro, cuando tú aseguras todo, tus muebles, tu cocina, estás sacando a Dios del sistema. ¿Sabes por qué? Porque vas a dejar de usar la fe. Vas a dejar de usar la fe en Dios. No vaya a ser que te pase la de David, porque por querer contar venga solo sobre mal sobre tu vida. Por el que contar con tu aseguranza de enfermedad, de muerte, yo qué sé. Y no decir cuando salís de la casa, Señor, guárdame en este viaje. Y no decir al Señor, cúbreme, mis hijos. No, los tengo cubierto a mis hijos. Tengo cubierto el carro, el perro, el refri por si se quema. Y eso es dejar de contar con la ayuda de Dios. Es dejar de contar con el favor de Dios. Porque la fe va a escasear. Vas a contar con la ayuda del hombre, mas no con la ayuda del Creador. Nosotros tenemos que aprender a contar con Dios, no con los hombres. Y ese precio que se le levantó el enemigo a David le costó caro. Por un hombre murieron 70,000 personas en 3 días. Y por un pensar murieron 70,000 personas en 3 días. Ahora haga cuentas usted y analice su vida. ¿Cuántas veces no ha pensado erróneamente? ¿Cuántas veces no ha pensado equivocadamente y está haciendo morir su descendencia? Porque quizás no vaya a hacer morir a los que están a su alrededor, sino que vaya a hacer morir a los que tiene a su casa. Porque es lo más cercano. Lo que uno hace morir es lo que tiene bajo su cargo. Sus hijos, su esposa, su suegra, su suegro, sus hermanos en Cristo. Lo que tiene a su alrededor es lo que va a hacer morir. Por eso hay que fijarnos bien cómo pensamos y cómo actuamos, porque no vaya a ser que contaminemos lo que está a nuestro alrededor o lo que vamos a hacer. Cuando eres líder, tienes que tener mucho cuidado de lo que haces, porque por tu causa pueden morir inocentes, pueden morir personas, y todos somos líderes, pero yo no soy líder de nada, puede decir usted. Usted es líder de su casa, es líder de sus hijos. Si usted es madre, usted es ejemplo de su hija. Si usted es padre, es ejemplo de sus hijos. Todos somos líderes acá. El problema es que nos miramos menos. Y ya ese ya es problema suyo que el enemigo pone. Usted podrá decir, yo no soy jefe de nadie, pero sí es jefe de su hogar, sí es jefe de su casa. Por lo cual tenemos que analizar todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que ordenamos. Las órdenes cuando se dan tienen que ir con dirección de Dios. Hay que tener cuidado porque a veces queremos contar, no, yo soy el papá, yo soy la mamá y yo soy el líder y yo soy esto. Y se hace lo que yo digo. Cuando usted caiga en ese error como cayó David, tenga cuidado. Tenga cuidado porque usted está contando con lo que posee, no con lo que Dios quiere. Y voy a la palabra del Señor. Y dice, escucha bien,
Yo analizaba lo que leí y dice de dónde empieza el censo. Y es que a veces cuando hacemos las cosas, yo me he dado cuenta de algo. Siempre que estamos haciendo algo malo, nosotros mismos nos damos cuenta. Siempre va a haber una señal. Desde el momento que empezamos, digo, no actué con la mejor forma o no actué por lo más derecho. Uno mismo siente cuando se sublima o uno mismo siente cuando se sobrepasa. Quizás David nunca pensó, porque cuando uno está alrededor de las personas se acostumbra a ello y lo ve todo normal. Y el que está abajo solo hace obedecer. Y aunque dé su comentario, como él es el mayor, el que está más arriba va a obedecer, ¿verdad? Y así son nuestros hijos. A veces nuestros hijos están haciendo cosas que por culpa de nosotros la están haciendo, por los mayores. Porque yo me pongo en el ámbito de mi hogar, no me pongo en ámbito social de la iglesia, sino empiezo por mi hogar. A veces nosotros somos los mismos culpables, porque nosotros contamos con lo que poseemos, no con lo que Dios quiere. Y voy a la palabra del Señor. Dice en el 2, y después David mandó a que se reuniese. En el 21:2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Berseba, traducido, esposo de juramento. Y Dan, él me ha juzgado. Hasta en las órdenes que David hace, el Señor le está hablando y le está diciendo, te estás equivocando. Estás haciendo un pozo para tu pueblo. Y luego lo lleva hasta Dan. Y dice, Dan, él me ha juzgado. Así se le puso el lugar. Después David se dio cuenta que desde el principio Dios le habló a través de su siervo que tenía a la par. Así nos pasa a nosotros. Cuando nos estemos equivocando, siempre va a estar Dios queriéndote actuar, decir con tiempo. Porque ¿sabes qué? Cuando uno comete el error, el precio uno mismo lo paga. No creas que lo va a pagar otro. Aunque en el caso de David, pagó otra gente. Pero ¿qué pasó? Perdió a 70,000 hombres en 3 días. Y tú dices, no, pero yo no tengo 70,000 hombres a cargo. Pero ¿te imaginas perder un hijo por desobediencia? ¿Te imaginas perder un hermano por desobediencia? ¿Te imaginas perder a un ser querido por desobediencia? Todo porque a David lo que se le elevó fue el ego. Se le olvidó de que Dios había peleado por él. Y eso pasa regularmente en los líderes. Y somos líderes de nuestra casa, hasta nuestro hijo tenemos que mirarlo, no con un nivel superior, sino con un nivel estándar, igual que nosotros, para poderlo respetar, porque si no, no lo vamos a respetar. Yo vengo a decirte con tu familia, pero yo te voy a decir que tienes 100,000, 20,000 personas a tu cargo, tienes a tu familia, que es lo más valioso, tienes tus hijos. Entonces hay que aprender a darles las órdenes a nuestros hijos, no subliminándolos ni poniéndonos nosotros arriba de ellos. Porque aunque seamos sus líderes, tenemos que ponernos a la par de ellos. Porque estamos cometiendo errores graves. ¿Sabes por qué? Ellos son el futuro del mañana. Y van a aprender lo que ven en casa. Y a veces contamos con lo que nosotros tenemos. Es tremendo esto. Contar con la casa, contar con el esposo, contar con el hermano, contar con tus hijos. Contar con todo y no contar con Dios. Es lo más triste que le puede pasar al hombre o a la mujer. Contar con todo, pero menos con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a contar con Dios primeramente y después con el ser humano. Porque el ser humano te lo va a poner Dios para resolver tus problemas. El ser humano te lo va a poner Dios para ayudarte, no para atrasarte. Dios te va a poner a la persona indicada. Dios va a mover a la persona indicada en el momento de la angustia o de la dificultad. Quiero que vayamos. También quiero decirte algo pequeño que yo he escuchado en corredores de trabajo, en aceras de esquina. Minimizar lo que el enemigo hace es una mentira de él. Nunca minimices lo que el enemigo planea. ¿Sabes por qué? El enemigo va un paso adelante de nosotros, porque él es inteligente. Él es muy inteligente.
minimizamos lo que está haciendo hoy en día con la tecnología y le dejamos a nuestros hijos cancha abierta. El enemigo está instruyendo a nuestros hijos a través de la tecnología. Así como minimizó, quizás David no se dio cuenta porque no estaba en oración sometido a Dios. Cuando el enemigo puso en su corazón el ego, cuando sembró esa cizaña de querer levantar un censo. Minimizó eso David y por eso cometió un error. Y nosotros minimizamos las cosas cuando no entramos en ayuno y en oración. Las vemos todas normal. Es normal, hermano, no es normal que nuestros hijos estén 2-3 horas en el teléfono. No es normal. Hasta por naturaleza de lógica, sus ojos se le están perdiendo. Hay niños de 4, 3 años, 2 años usando lentes. El enemigo lo que quiere es que nuestros hijos sean de tropiezo para el futuro. Porque el enemigo solo le bastó una idea para levantarse contra David, el ungido de Dios. Imagínate, si el enemigo se levantaba contra el ungido de Dios, David, y te voy a llevar a otro pasaje donde el enemigo se levantó contra el Hijo de Dios, pero con él no pudo. Ahora hazte cuenta, no, yo soy hijo de Dios y no se va a levantar contra mí. ¿Sabes por qué? Dios lo permite que el enemigo se levante. Y tú vas a decir, hermano, vino a declarar. No, vengo a avisarte. Vengo a decirte que estés alerta, a que abras tus ojos, que abras tu entendimiento, que abras tu visión, que ya no veas solo para abajo, que veas para arriba, que no solo veas a tu alrededor, que veas para arriba. A eso he venido. Yo no he venido a declararte desgracia, yo no he venido a declararte nada malo. No he venido a avisarte, he venido a prevenirte, he venido, como quien dice, a darte una alerta. A eso, porque Dios quiere que estemos chiva, como dijimos nosotros en Honduras, chiva ahí, con ese o con él, ¿verdad? Entonces, quiero llevarte a la palabra en Mateo 4. Minimizar al enemigo es el peor error que puede haber. Muchos hermanos dicen, ni el diablo estaba ahí. Pero es que el diablo tira la piedra y se va. ¿Entiendes? Él no se queda. Él te deja el chicharrón caliente que queme las manos y veas qué hace, que le tira la pelota. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Mateo 4. Y dice así, te lo voy a leer rapidito, no lo leas conmigo porque el tiempo es corto y rápido. Dice así, Mateo 4, para que veas que el enemigo se levanta contra todos los que están haciendo algo grande para el Señor. Si tú estás criando a tus hijos para el Señor, algo grande estás haciendo. No minimices tu descendencia. Estás creando algo hermoso. Estás creando la diferencia del futuro. Estás creando algo diferente. No estás creando algo corriente. Estás creando lo mejor. Tu descendencia. Y dice así. Entonces Jesús fue llevado, escucha bien, por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Escucha bien, por el Espíritu fue llevado el Hijo de Dios. Dice una palabra que los mejores guerreros de Dios son probados como el oro fino. Yo no sé si usted es guerrero o si usted se consiente soldado, yo no sé cómo se consiente usted. Yo no sé cómo se siente usted, pero cuando usted llegue en las pruebas, tiene que saber discernir cómo va a actuar. Porque le voy a dar el mejor ejemplo, cómo actuar cuando el enemigo llegue. Y luego dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabes qué? El enemigo te va a tentar en tu mayor deseo. El enemigo te va a tentar cuando necesites. El enemigo te va a tentar cuando él vea que es el momento oportuno. Después de 40 días que el Hijo de Dios había ayunado en el desierto, que no había bebido agua y no había comido, el enemigo se le apareció. Pero ¿sabes qué? Dios tenía protección. Eran 40 días de ayuno, 40 días de oración en el desierto. En el desierto hay culebras, hay de todo tipo de animal venenoso. No lo había podido matar los animales venenosos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando tú ayunas y oras, no hay nada que te toque. Pero eso es el discernimiento que te da el ayuno y la oración. Entonces dice, y vino el tentador y le dijo, escucha bien el enemigo,
escuchen bien lo que le dijo. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escucha bien, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó la palabra que está escrita en Deuteronomios, ahí lo dice 8:3, para responderle al enemigo. El enemigo incluso va a usar hasta la misma Biblia para quererte tentar y hacerte caer. Y es que hay veces que hasta los mismos hermanos son utilizados por el enemigo, si usted no se ha dado cuenta. Es que esto no es lícito, es que esto no es malo. ¿Cuántas veces cuando usted sienta que alguien le está llevando la contraria conforme a lo que usted cree, es el enemigo que lo está usando? Y luego le dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad y le dice, y lo puso sobre el penáculo, dice, del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y escucha el enemigo cómo se sabe la Biblia. Escrito está, le dice, a sus ángeles mandará y acerca de ti en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Usó Salmo 91, el 11, y usó Salmo 91, 12. Tenga cuidado, tenga cuidado. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía la palabra. No creo que Jesús no supiera esta palabra. Pero Jesús era más inteligente. Jesús era más sabio. Jesús dijo, ¿qué gano yo con demostrarle al enemigo? Yo me puedo tirar, y si lo podía hacer. ¿Qué le quiero decirle a usted, hermano? Usted no tiene que andarle demostrando a nadie que usted es hermano. Usted no tiene que andarle demostrando que aquí voy en el nombre de Jesús, hermano. Usted no tiene que demostrarle a nadie. Su fe es entre usted y Dios, no entre usted y el público. Aprenda. Como Dios tuvo al enemigo ahí, parado frente a él, y lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Porque él sabía a quién llamar, a quién clamar. Él sabía la palabra. El enemigo te va a tentar hasta con la palabra. El enemigo es muy inteligente. Se lo quiso bailar, como decimos nosotros, a lo buen catracho a Jesús, pero no pudo. Escuche cómo le respondió Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era como una guerra de ese palabreo que hay hoy en día, no sé cómo le llaman en ese momento. Hay una guerra, no sé cómo le llaman hoy en día, hay un palabreo que se hace entre personas. Tiradera, era una tiradera en ese momento de sabiduría. Me imagino rayos y centellas en ese momento, ¿no? Los dos más grandes estaban ahí. El más grande es Dios, pero después está el enemigo que es gobernador de las tinieblas y de este mundo, ¿verdad? Y luego le dice, Jesús le dijo, escrito está también. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Quiero parar ahí. ¿Qué le mostró al enemigo? Le mostró los reinos, la ciudad, todo lo que es de esta tierra es de él. Reinos, potestades, todo. ¿Y Jesús qué le dijo? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, lo reprendió. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Me paro en la palabra servirás. Solo a Él le servirás. Pero hay muchos hoy en día que le están sirviendo a Satanás y no a Dios. ¿Sabes por qué? Porque han puesto la mirada en este mundo, han puesto los deseos en este mundo, han puesto su corazón en este mundo. Quieren la mejor casa, la mejor mujer, el mejor carro, los mejores hijos, las mejores escuelas, la mejor universidad. Han puesto su corazón en este mundo. Te lo digo así porque así lo habla la palabra. Tu mirada tiene que estar puesta arriba. Tu mirada tiene que estar puesta en lo alto. Y tu mirada tiene que saber que tienes que servir a Dios. Hay muchos que es cansado servir en la casa del Señor. Pero si tú alguna vez estás sintiendo eso, que es cansado servirle al Señor, déjame decirle que le estás sirviendo al enemigo. Porque al enemigo le serví bien, dijo una hermana, y sin reproche. Y ahí vas todos los días. Pero a Dios cuando vienes cansado y frustrado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo pone por adelantado. El enemigo siempre va a poner por adelantado la frustración. Va a ir un paso adelante, pero nosotros tenemos que ir un paso más adelante de Él. Con la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libre. ¿De quién nos hará libre la verdad? Esa es la pregunta. ¿De qué? Del mundo.
de sus deseos y sus deleites y sus placeres. De eso nos hará libre. De eso. Pero si estás empecinado en adquirir el mejor carro, si estás empecinado en adquirir la mejor casa, no es malo. Cuando Dios te lo da, te lo va a dar sin mucho sacrificio. Porque Dios da conforme a su voluntad. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Entiendes? A Él no le cuesta nada. No te estoy diciendo que te la va a regalar alguien. Tampoco así. Puede pasar, sí. Yo te digo que no. Si tu fe es grande puede suceder. Pero te la puede dar con tu trabajo siempre y cuando no descuidando las cosas de Dios. Porque Dios no da algo que te cause dolor de cabeza. Jamás. Dios lo que te da, te lo da. Aquí está, llévatelo. Te sirve de bendición y no hay molestia. Yo lo he aprendido y yo lo he vivido. Dios me ha dado tantas cosas. No son, dijo alguien, exageración, pero lo que me ha dado yo lo gozo y lo disfruto. He aprendido eso. Y sé que servirle a Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Desde el 2016 llevo buscando el camino del Señor. Gloria a Dios por Él que me ha sostenido. Porque no es con mi fuerza, tampoco se me ha hecho difícil. Porque cuando le entregué mi corazón a Dios, me dijo una persona que está en los cielos ya, si le vas a servir a Dios, sírvele y no vuelvas atrás. Porque vas a ser payaso del enemigo. Y desde entonces yo he aprendido a servirle a Dios. Y esas palabras me marcaron. La persona ya murió. Y el día que yo te vea en el mundo te voy a pillarme. Y yo le dije, está bien, el día que me veas, dándome mi buena. Así decimos nosotros en Honduras cuando nos quieren castigar, ¿va? Ay, disculpe la palabra si la escuché un poco pesada, ¿va? Pero sí sirve a veces. Entonces quiero seguir con el mensaje. Quiero llevarlo a primera de Juan 2, 15, 17. ¿Estamos ahí? Primera de Juan 2, 15, 17. Y dice así la palabra del Señor. Lo que yo le decía antes, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. El Señor del Padre no está en él. Cuando usted ama más a su esposa, cuando usted ama más su trabajo, cuando usted ama más a sus hijos, cuando usted ama más los deleites, los placeres, se hace un mentiroso ante los ojos de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, todo, no dice ciertas cosas, todo, los deseos de la carne, y lo especifica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ay, es que yo me imagino a la mujer, todo lo que brilla, lo quiero para mí, ¿verdad? Entonces tenga cuidado, los deseos de los ojos. Entonces si Dios habla de esa manera, tenga cuidado. Los deseos de la carne, ya usted sabrá qué serán: buen traje, buena ropa, buena comida, buenos zapatos, luz. Esos son los deseos de la carne. Y otras cosas, muchas más, que no las puedo aumentar porque hay niños, ¿verdad? Perversidades y muchas cosas malas. Todo eso es malo, dice la palabra de Dios. Y la vanagloria de la vida, lo que a muchas personas les agrada, la fama. Quizás aquí, pues digamos, no hay ni un famoso, ¿verdad? Pero a muchos les agrada que los anden así. Usted no tiene que anhelar eso, porque dice la palabra de Dios que el que anhela estar bien con los hombres, contra Dios está. Usted procure caerle mal a sus hermanos, es más. ¿Sabe por qué? Dígales la verdad. Cuando usted vea que están pecando, dígales la verdad. No por sacarle los trapos al sol, como decimos nosotros en Honduras, sino para hacerle la verdad que Cristo lo ama. Porque ¿sabe qué? Al que Dios ama lo corrige y lo va a corregir de una manera que no le va a gustar. A mí varias veces me han sacado los trapitos al sol, me han corregido y en el momento me hago el fuerte, que no quiero, pero después caigo de rodillas: Señor, gracias porque usaste la boca de aquella persona. No se lo digo a la persona, pero cuando caigo de rodillas le digo: Señor, gracias porque usaste a esa persona para que me abriera mi visión, me abriera mi mente. Y luego dice el 17,
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una declaración aquí en Primera de Juan, el que permanece, para que usted permanezca, tiene que estar pegado a la vid, y la vid es Jesús. Nosotros somos sus pámpanos y Él es la vid, Él es la mata. Para permanecer hay que estar conectados. ¿Cómo vamos a estar conectados? Es la pregunta. Ayuno, oración, vigilia y haciendo toda clase de buena obra. Usted no solo puede orar, ayunar y todo eso, pero si sus frutos no están, no hay nada. Tiene que tener frutos para que su testimonio pese. Usted no puede orar y salir allá afuera gritando. Usted no puede venir y ayunar un día, el siguiente día está como siempre. Tiene que demostrarse día a día. Tiene que verse el cambio. Ustedes, si antes le decían, peleemos, antes uno va cambiando poco a poco. El mismo Espíritu de Dios dice un pensamiento que entre más hacemos las cosas, más lo perfeccionamos. Si usted es carpintero, si usted es albañil, si usted es handyman, no sé cómo se le llama, de limpieza, a las mujeres que le hacen limpieza, ellas, las mismas. Usted aprendió a hacer eso y se ha fijado que todo lo que aprendemos nosotros con el tiempo no se nos dificulta, ¿verdad? Si yo soy papá, con el tiempo voy a aprender a ser papá. Si soy mamá, he ido aprendiendo a ser mamá. Así es el reino del Señor. Poco a poco vamos aprendiendo. Poco a poco vamos agarrando. Poco a poco vamos volviéndonos más expertos a decirnos palabras, a ofender, a menos hablar mal, a menos criticar y tantas cosas que aprendemos en el reino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque permanecemos. Pero no es lo mismo venir 3, 4 días y desaparecernos un mes. Porque vamos a ir igual. Sigo. Quiero llevarlo conmigo a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Juan 2, 15, 17. Y hay algo claro que no lo especifiqué aquí muy bien. Y no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Hay algo que cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, si usted está limpiando, si usted está barriendo, si usted está aquí en la casa del Señor, si usted está aquí, si usted lo está haciendo con pasión, lo está haciendo bien. Igual es en el mundo. Igual la gente que se pierde con pasión en su deleite. No crea que no están igual. Claro que se están perdiendo en sus pasiones, en sus deleites, y lo están disfrutando. El problema es el final. Por eso que yo decía al principio, hay que poner nuestra mirada en los cielos, no acá. No acá. Nuestra mirada no tiene que estar acá. No tenemos que contar con lo que poseemos, tampoco de esa manera, o con lo que podemos hacer. No hay que contar con eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe el día y la hora en que va a morir. Usted no sabe el momento que Dios. Así como a mí me pegó ese dolor de un momento a otro. Dice que somos como la niebla, dice la palabra. Hoy estamos, y en la mañana estamos, y en la mediodía puede ser que ya no estemos. Sea bien para abajo, sea bien para arriba, nada de eso. Por eso hay que estar preparados. Yo quiero darle una palabra también muy hermosa. Ya vamos a terminar. Vaya conmigo a Primera de Reyes 17. Porque la palabra de Dios también nos enseña a ser sumisos. Y yo traigo estos 2 ejemplos. La altivez de David en cierto momento. David fue un gran hombre conforme al corazón de Dios. Pero tuvo sus momentos bajos. Y en sus momentos bajos nos enseña a nosotros hoy en día. Porque eso es lo que nos muestra David a través de esa palabra. Que en sus momentos de emoción o deseo o de querer saber cuánto tenía, cometió un error grave. Y Dios nos llama a nosotros. No son nuestros deseos, no es lo que nosotros pensamos, es como Dios quiere. Porque deseamos muchas cosas buenas y no son malas, porque lo que David hizo ante los ojos de nosotros no es malo. Hacer un censo es contar personas. David contó cuántos hombres tenía. Usted puede contar con cuánto dinero tiene en el banco. Usted puede contar con cuánta deuda tiene en el banco. Usted puede contar con cuántos trabajos tiene. Usted puede contar con todo. No es malo. El problema es olvidarse de Dios. Ese es el problema grave. Ese es el problema grave porque Dios
te da todo y después querés contar con todo lo que Dios te dio. Y no sabes que Dios dice que en un momento para atrás puede quitarlo todo y enseñarte una buena lección. Por eso dijo, no sé quién dijo, he aprendido a tenerlo todo y también a vivir sin nada. Parece que fue Pablo. Y esa es la manera que nosotros debemos tener. Aprender a vivir teniendo o no teniendo, debemos ser felices. No tiene que haber condición para estar feliz. Tenemos que aprender. Si sal vamos a comer en la noche, gloria a Dios. Pero si carne vamos a comer en la mañana, gloria a Dios, porque hay carne. ¿Estamos ahí? Primera de Reyes 17. Y se llama Elías y la viuda de Sereta. Iba a decir Sereta. Y dice así, se lo voy a leer rapidito. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sereta de Sidón y mora ahí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sereta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérselo, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, y vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite, unas vasijas, y ahora recojo 2 leños para entrar y preparártelo para mí y para mis hijos, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como ha dicho, pero hazme primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después haré para ti y para tus hijos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Me quedo ahí y termino con esto. Cuando no tengas nada, como la viuda de Sereta, aunque no tengas nada, tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a usar al hombre para bendecirte. Aunque no tengas nada, así como esa viuda, que ella nunca pensó que Dios le iba a llevar la comida. Ella estaba declarando en ese momento que se iba a morir. Y así nos pasa a nosotros cuando vemos el agua al cuello, cuando vemos el problema, cuando vemos la dificultad, cuando volteamos a ver que declaramos nosotros mismos con nuestros labios que nos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Si Dios ya te miró en tu aflicción, Él te levantará. ¿Por qué cierro con esto? Porque hay que diferenciar 2 personas diferentes, tanto la viuda como David en sus momentos de crisis, como la viuda que su visión estaba teñida, y así nos pasa a nosotros en los momentos difíciles. Los ojos se nos nublan cuando no miramos hacia arriba y solo miramos hacia nuestro alrededor. La viuda miraba a su alrededor y miraba que en su tinaja no había nada, que no tenía más aceite. Y así nos pasa a nosotros. Volteamos a ver a nuestro alrededor, ni un peso en la cuenta, nuestros hijos brincando por ver Netflix y colgada la pantalla, cerrado por falta de pago, los biles cortados y todo malo. Pero ¿sabes qué? Yo no sé, la palabra es para alguien que Dios la tenía. Yo no traía esta palabra, yo estaba ahí sentado y cuando vino esa palabra a mi mente yo digo que es para alguien. No sé quién es, que la agarre y que la tome, y si no, que la tome el pueblo. Amén. Porque esa palabra es para alguien. Entre más difícil vea la situación, Dios está en la ecuación. Dios está en el problema y Dios va a levantar a alguien y te lo va a llevar a la puerta de tu casa, así como levantó a Elías para la viuda. Gloria a Dios, aleluya.